Bienvenidos al podcast de Voto Consciente, el espacio en donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo conecta con tu vida. Aquí, yo soy Nicole Vargas, me presento. Y aquí tenemos un invitado muy especial que es Mateo. Por favor, preséntate un poco. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Asociación Colmena Juvenil por esta iniciativa que están haciendo, por este podcast y sobre todo por tratar de dilucidar las diferentes ideologías, pensamientos que tienen los jóvenes a través de su iniciativa Voto Consciente. Mi nombre es Mateo Velázquez, tengo 23 años, soy politólogo por la Universidad Católica y también soy parte de Presente Bolivia, un podcast que justamente trata de reunir a distintos jóvenes con diferentes ideologías para abordar cuestiones de la política nacional. Súper. Gracias por la invitación. Súper, Mateo. Que quisiera saber un poquito, que nos des una introducción de todo lo que es sobre tu ideología, en general, todo lo que profesas, si se puede decir así, todo el tema de tu ideología, por favor. Claro, con todo gusto. Sí, hoy en día, sobre todo el contexto latinoamericano y a nivel global, las ideologías están sufriendo un cambio estructural, ¿no? Yo, desde mi perspectiva, creo que ya no se puede hablar tanto de ideologías tan marcadas como la izquierda y la derecha. Este debate, desde mi perspectiva, y también lo dice Francis Fukuyama, a partir de la caída de la Unión Soviética y el triunfo, por así decirlo, del capitalismo de mercado y la globalización, empieza a ser muy difusa esta diferencia, ¿no?, entre lo que venía a ser la izquierda y la derecha, y a partir de entonces entramos en un nuevo periodo, ¿no?, a partir del siglo XXI, en el que la diferencia entre los zurdos y los de derecha se hace muy difusa porque existe también el surgimiento de unas nuevas corrientes, por así decirlo, que viene a ser el populismo, ¿no? Que el populismo como tal está afectando no solo a nivel Europa, porque en Europa tienes a Meloni, tienes a tienes a Putin, y eso hace mucho más complejo, digamos, el tema de las ideologías. Y aquí en Latinoamérica también hemos tenido distintos actores populistas. Tienes a Bolsonaro, tienes a Trump, tienes a Evo Morales, tienes a Cristina Kirchner. Entonces, cada vez se hace más difusa esta diferencia de la ideología como tal, ¿no? Pero si hablamos de valores, porque desde mi perspectiva la ideología son los valores por los que tú te vas guiando, yo definitivamente creo que tiene que haber un tipo de justicia social. Yo defino también el mercado de valores, el mercado de el comercio, por así decirlo, a nivel global, porque, todos los países en el mundo, a diferencia, digamos, de Cuba, por así decirlo, están globalizados y tienen relaciones de comercio con otros países. Desde esa perspectiva, y no me gusta mucho encasillarme en ideologías como tal, pero creo que la que más se asemejaría a los valores que yo practico en mi día a día y a los que veo como un ideal, vendría a ser la socialdemocracia. Súper. Y más que todo, el tema de socialdemocracia, yo considero que los jóvenes tal vez la pueden ver como una ideología, y como tú dices, que ahora todas las ideologías no se pueden decir como que somos 100% de derecha o 100% de izquierda, ¿no? Porque también depende mucho, los jóvenes actualmente velan mucho por sus valores, ¿no? Uh-huh. Pero también se le considera algunas ideologías, como se pueden decir, tibias, tal vez como que no llevan ni a un punto ni a otro punto, ¿no? O sea, que se queda muy por medio. ¿Tú cómo definirías eso? ¿Cómo les dirías así de que esta es mi ideología, no es que sea tibio? Claro. No, mucha gente asume que los socialdemócratas son los tibios porque en el espectro ideológico se podrían centrar en el medio, ¿no? Pero yo diría que la socialdemocracia desde sus inicios con Bernstein, básicamente él se opone en esa época a lo que era el socialismo, el marxismo como tal, y rechaza la revolución, ¿no? Esta idea de la revolución del proletariado para que ellos puedan instaurar una dictadura de los medios de producción. Él plantea el reformismo, es decir, es consciente de que existen desigualdades en la sociedad, pero él plantea que a pesar de estas desigualdades se las tiene que trabajar, pero se las tiene que trabajar a través de una reforma como a través de la democracia, ¿no? Obviamente esta noción de socialdemocracia ha ido avanzando y progresando con el paso del tiempo, porque esto te hablo del siglo XX, por así decirlo, pero la socialdemocracia podríamos decir que se empieza a consolidar como un proyecto político en diferentes países, sobre todo en Europa, a mediados de los 50, ¿no? De los 50 del siglo pasado, post-guerra mundial. Y estos son los que te plantean el estado de bienestar. En síntesis, si podríamos hacer un cóctel, digamos, ideológico de los
principios que plantearía la socialdemocracia, te plantea la justicia social, democracia participativa y el respeto a las libertades individuales. Entonces, yo no diría que esto viene a ser tibio, yo creo que en realidad es algo bastante pragmático porque en un mundo globalizado donde existe comercio entre Bolivia y China, comercio entre los países del norte, los países del sur, etcétera, porque así se mueve el mercado, también es consciente de que existen desigualdades estructurales, sobre todo en Bolivia, ¿no? No hace falta que nosotros hablemos un poco de los índices de pobreza que tenemos en la actualidad y con la crisis que estamos atravesando, cómo estas brechas entre los que tienen más recursos y los que tienen menos recursos se van a ampliar mucho más, ¿no? La idea es sí que el Estado tenga un rol interventor, pero no un rol obstaculizador, ¿no? Que mucha gente lo está confundiendo en la actualidad. En las elecciones actuales estamos viendo estos discursos un poco radicales. Obviamente, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo, o sea, durante unos 20 años, también se ha mermado la producción y la industria nacional, ¿no? Entonces, obviamente, ante una acción tan, no sé si autoritaria o totalizadora, surgen estos discursos radicales, ¿no? Lo mismo que pasó en Argentina, lo mismo que ha pasado y no solo en el contexto latinoamericano, podemos ver al norte, en Estados Unidos, podemos ver en Europa, etc. Entonces, yo diría que la socialdemocracia no es de tibios, sino tiene los valores claros, acepta el libre mercado, respeta las libertades individuales, pero entiende que hay una distinción y una brecha que hay que cerrar. Y en ese caso, la socialdemocracia considera que el Estado tendría que ser el facilitador de las brechas, digamos, que se están ampliando. Obviamente es un ideal, ¿no? En nuestro contexto actual es muy difícil aplicar esta ideología política. Si lo podemos ver en la práctica en la actualidad, los países nórdicos, Noruega, Finlandia, etcétera, y Suecia, se caracterizan por ser socialdemócratas porque el Estado sí tiene una intervención, pero también tienes la convivencia de actores privados, empresarios, etcétera, etcétera. Súper. ¿Y nos puedes contar un poco más de todo lo que es el tema de los valores en general, de todo lo que es ser socialdemócrata? Porque, o sea, estaba escuchando un poco de la justicia social y todo, y también sé que se puede como que chocar con algunas ideologías o algunos pensamientos que tenemos actualmente, ¿no? Como que la economía, como que el Estado, se puede decir la economía capitalista, como que a veces se chocan en general todo el tema de la justicia, el bien común, se puede decir así, todo con todo el tema de la economía, de la parte económica. Así que, ¿puedes contarnos un poco más sobre los valores incluso y cómo se llegan a juntar en estos puntos, puedo decir así? Sí, claro. Como te comentaba, la socialdemocracia no busca abolir el capitalismo, sino busca reformarlo y utilizarlo, digamos, es el medio también el capitalismo, porque es el medio a través del que se genera riqueza, y eso creo que nadie lo discute. Lo que busca la socialdemocracia, por así decirlo, a diferencia de otras ideologías, que en realidad seguramente los que están más tirados a la izquierda plantean que el debate político en general se ha basado, y Norberto Bobbio te lo plantea, entre la igualdad y la libertad, ¿no? Entonces los que van más una tendencia a la derecha consideran que las libertades individuales, la libertad del comercio, etc. Esto, como te digo, en un panorama político ideológico, ¿no? En un espectro. Los que están más tirados a la derecha consideran que la libertad debería garantizarse más que la igualdad. Y los que están a la izquierda consideran que la igualdad, por así decirlo, debería ser el valor preponderante, ¿no? Desde mi perspectiva, la socialdemocracia te plantea que ambos son importantes y tiene que existir un equilibrio entre la igualdad y la libertad, ¿no? ¿Cómo esto se logra? Y como te dije, los valores fundamentales de la socialdemocracia es la justicia social, la democracia participativa, es decir, incluir a diferentes actores sociales a que puedan ser parte, digamos, de los valores democráticos, de las acciones democráticas como tal, y fortalecerlo, ¿no? Y cuando hablo de valores democráticos no te hablo solo de votar cada 5 años, sino también del control social, de una participación plural, etcétera, etcétera. Y obviamente el respeto a las libertades individuales, pero esto solo se puede lograr mediante diálogo y consenso. Y yo creo que ese es un valor fundamental que te lo plantea, ¿no? La socialdemocracia, por más que no estés de acuerdo con otras ideologías, con otros partidos políticos, con otras ideas, la idea es contrastar y debatirlas. Ahora, como te digo, yo no soy un defensor acérrimo de la socialdemocracia. Como lo que te comentaba al inicio, yo ahorita estoy
como que explorando mucho y leyendo todavía bastante respecto a lo que podríamos aplicar en Bolivia, pero en mis principios definitivamente la justicia social es algo que es fundamental para reducir las desigualdades estructurales, ¿no? Ahora hay mucha gente que te plantea también el tema de no, que la libertad de competencia, que la meritocracia. Yo pongo un ejemplo bastante claro. En Bolivia, te pongo un ejemplo así muy banal, ¿no? Uh-huh. Si tú haces una carrera entre personas de los 9 departamentos, te lo pongo así como a manera original, una carrera de 100 metros. Hay departamentos, y esto se lo puede aplicar también a personas, hay departamentos que tienen más condiciones para participar de esta carrera. Hoy en día podemos ponerle nombre y apellido: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Pero si tú en esta carrera pones a Pando, Oruro y Beni, obviamente la carrera es desigual, ¿no? Porque algunos tienen las condiciones para correr esta carrera de manera más adecuada y otros no. Entonces, desde mi perspectiva, y es un norte, es un ideal, no estoy planteando para nada desde una perspectiva marxista, ni totalitarista, ni autoritaria, el tema de no, debe darse, ¿cómo se llama? La dictadura. No. O sea, tienes que respetar las libertades, tienes que entender que el mercado se mueve y el mundo se mueve de una manera globalizada, pero también tienes que entender que estas diferencias tienen que trabajarse. Entonces, básicamente esos serían los principios. Sí, justo hablando más que todo de diferencias y todo, bueno, aquí lastimosamente en Latinoamérica, las diferencias de clase, se pueden decir, se llegan a estar muy marcadas, ¿no? Y bueno, hay como que una desconfianza, si se puede decir, en las élites, por así decirlo, en especial en Latinoamérica, en Bolivia, también incluso como que muchas personas, muchos jóvenes incluso desconfían de los que se pueden decir los mayores políticos, se puede decir así, porque son parte de élites o son parte de ciertos círculos en donde no llegan a conectar con la clase que se puede decir obrera, con la clase popular. Exacto, con la clase popular. ¿Tú cuál sería tu autocrítica en general a ese sentido? O sea, ¿cómo lo ven los socialdemócratas? Aunque tú también dijiste que estás investigando cada vez más y todo, y que eso es bueno, ¿no? Y al fin y al cabo, siempre estar investigando, siempre estar informándose de todo lo que uno va cambiando, cómo uno también va cambiando, porque no siempre tenemos los mismos pensamientos que hace, no sé, 5 años, 10 años, ¿no? Así que, ¿cómo tú lo pondrías, ¿no? ¿Cómo sería tu autocrítica? Bueno, en la actualidad te podría decir que en las elecciones nacionales, en la papeleta, no vamos a ver a ningún candidato que tiene una ideología marcada como tal, ¿no? Los que sí se adjudicaban una ideología o se adjudicaba, y eso es muy valorable, es Jaime Dun. Él decía: yo soy liberal. Lo que piensa el resto, o sea, no, de una manera muy burlesca, por así decirlo, ¿no? Lo que piensa el resto no me interesa, yo soy liberal. Y eso está bien, es bueno adjudicarse, digamos, a una corriente política o ideológica si es que lo tienes claro. Pero sí, o sea, yo creo que en Bolivia es un poco diferente porque, como te dije, en estos últimos 40 años, podríamos decir, porque Bolivia tiene una vida democrática desde el 82, 43 años, vamos a cumplir en octubre. Hemos atravesado y nuestra democracia está madurando, ¿no? Entonces, por eso también te digo que es complicado aplicar esto de la socialdemocracia en nuestro país, porque necesitas una democracia consolidada, y una democracia consolidada significa separación de instituciones, independencia de poderes, reducción de alguna manera de la polarización política que en realidad ahorita está exacerbada. Entonces, esto, como te digo, es un ideal, ¿no? Pero, de alguna manera, yo creería que desde la socialdemocracia se podría empezar a trabajar un proyecto político honesto, ¿no? En esta perspectiva. El MAS, de alguna manera, en su momento ha planteado romper con esa narrativa a la que tú planteabas al inicio, ¿no? De las élites, las castas, etc. Bueno, castas es algo muy actual de mi ley. Pero con esto de las élites, porque existía una élite política bastante consolidada en Occidente, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, etcétera, etcétera. El MAS irrumpe en esto, pero el MAS tiene la oportunidad de hacer las cosas distintas y no la aprovecha. No la aprovecha, plantea otro tipo de ideología política que no es tirada a la izquierda, en algunas prácticas es muy de derecha, sobre todo, digamos, en el capitalismo de Estado, por ejemplo. Y bueno, desaprovecha esto y plantea el populismo, como te había mencionado, ¿no? Que en realidad es como una mezcolanza de casi todas las ideologías, y es más que todo, lo podríamos decir un pragmatismo político, ¿no? En el que algunos sectores son privilegiados en la economía, por ejemplo los cocaleros o los mineros auríferos que no pagan impuestos,
pero también tienes tienes la facilidad, porque esto sí se lo ha dado con el MAS, de brindarle algunos accesos muy grandes a terratenientes en Santa Cruz para que incendien todo, básicamente. Obviamente, y quiero aclarar, los incendios no solo son de los agroexportadores, también existen los interculturales, pero es una realidad, ¿no? Los empresarios privados se han reunido con Evo Morales y con el ex altas autoridades del gobierno para brindarles facilidades. Entonces, es un poco difuso, básicamente todo lo que está planteando nuestro sistema político. Yo creería que en este periodo de transición de 5 años sí se pueden generar nuevos proyectos políticos con ideologías marcadas, que podría ser saludable para la democracia. Y ya tienes a un referente que es Jaime Dunn, que plantea que es liberal y lo dice de manera clara y concisa. Pero no tienes a alguien que diga, yo soy socialdemócrata por esto. Yo soy izquierda, porque hoy la izquierda está vista como una mala palabra, ¿no? Justamente por esta prostitución, por así decirlo, de los principios y la oportunidad política que tuvo el MAS, y la desaprovechó totalmente. Claro, sí. Sí, y bueno, ¿cómo tú podrías decir, o sea, ya que estábamos hablando también un poco del tema de la desigualdad, que incluso que aquí mismo en Bolivia se puede ver que entre departamentos y todo, tú mismo que hay desigualdad por un tema de que tal vez en ciertos departamentos hay, se puede decir, más recursos económicos, más recursos en general, o también hay mayor educación y todo en distintos departamentos. Claro, obviamente ahí está Pando, como tú dijiste, Beni, que tienen que irse de sus propias casas, de sus propios departamentos a los departamentos más fuertes, como ser el eje troncal. ¿Cómo tú pondrías todo el tema del equilibrio del ideal del bienestar con todo lo que son esos departamentos a los que se les ha fallado, se puede decir, el sistema se les falló? Es complicado, ¿no? Es complicado encontrar un equilibrio entre estos departamentos que no han podido desarrollar sus matrices productivas y económicas para su propio desarrollo. Yo creo que ahí es un poco discutible y hay un debate muy grande, ¿no?, en Bolivia, el tema de las autonomías y del federalismo. Pero justamente lo que te planteo es, hay que pensarlo un poco más. La verdad es que yo no tengo la respuesta correcta de cómo es que se pueden solucionar estas desigualdades estructurales, pero sí creo que existe un actor válido, que en este caso sería el Estado, que debería encargarse de distribuir, obviamente, y ahora sí, esto sí lo plantean algunos candidatos, ¿no? Algunos plantean el tema de, por ejemplo, Tuto Quiroga plantea la seguridad, salud y educación, que se encargue cada región, cada departamento, cada gobierno municipal o departamental. Y luego tienes la otra propuesta, que es el 50-50. De los recursos que ingresan al Estado, 50% se quedan en el Estado y 50% para las regiones. De alguna manera esto sí es favorable, porque esto sí permite el desarrollo económico y de cada región, porque actualmente el 82% de los ingresos se quedan en el Estado central como tal, y el 18% se lo reparte a las regiones, ¿no? Entonces es muy difícil repartir recursos escasos. Si tú haces una mejor redistribución de la riqueza y permites no solo una mejor redistribución, sino también haces programas, esto desde mi perspectiva ideal, ¿no? Sería bueno traer gente especializada que pueda ver qué se puede hacer en Pando, qué se puede hacer en Beni, qué se puede hacer en La Paz, en Oruro, en Potosí, programas, y obviamente con una inyección de capital adecuada, pues esto se puede solucionar. Ahora, ahí tienes un gran problema, que esto de alguna manera lo ha intentado el MAS, pero tienes la corrupción, ¿no? Entonces, es una crisis muy profunda la que estamos atravesando actualmente en Bolivia, porque no solo se trata de una crisis política económica, sino una crisis de valores también, ¿no? Una crisis de valores en toda la sociedad, ¿no? Porque era muy chistoso, se mencionaban antes de que entre el MAS, los indígenas son la reserva moral de la sociedad, pero un indígena no te garantiza que no pueda hacer corrupción, ¿no? El caso del Fondo Indígena y diferentes casos de corrupción en el país nos han demostrado eso. Entonces, para el desarrollo adecuado de básicamente estas regiones se requiere un asesoramiento técnico, un apoyo técnico, puede ser nacional o yo diría también internacional, porque lamentablemente no tenemos las capacidades, una buena inyección de recursos y obviamente hacer el seguimiento de que estos recursos se implementen para tal proyecto y se tenga que cumplir, ¿no? Y tenga que hacerse una evaluación de resultados, porque eso también en Bolivia es un error terrible lo que hemos hecho, ¿no? Se construye el estadio y se queda el estadio ahí vacío, nadie lo utiliza, se construye la cancha o se construye cualquier cosa y se queda vacía o no tiene una función como debería ser. Entonces, una evaluación de los resultados de la plata invertida. Claro, y
bueno, ya que estamos hablando un poco más de valores, y la verdad es que a mí, genuinamente, y yo considero que actualmente en general a las juventudes yo creo que de todos los países, tanto como que de Latinoamérica, como en Estados Unidos, como yo creo que en todo lugar, lo importante para nosotros actualmente, en especial lo que les pedimos se puede decir a los líderes políticos, es más que todo que mantengan los valores, ¿no? Que se dejen de desviar tanto y que solo velen por sus intereses propios, o incluso ni siquiera de solo del partido, solo intereses propios de como individuos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar más que todo de lo de los valores? O sea, cómo nosotros también podemos como que fortalecer nuestros valores, tanto como de tu perspectiva política o como en general de todo tu entorno, por así decirlo, ¿no? Para mí los valores son fundamentales en una sociedad, pero los valores están muy, muy enraizadas y muy ligadas a la educación que uno ha tenido. Lamentablemente no todos tenemos el mismo acceso a educación. Yo lo planteaba antes, yo vengo de un colegio ignaciano, en San Ignacio, y bueno, ahí había existido un lema algunos me dicen, ay, qué idealista, no sé qué, el ser para los demás, digamos, ¿no? Entonces para mí eso sí me marcaba mucho, la labor social, la justicia social, existen desigualdades, o sea, en nuestro colegio también vamos a fin de año a una comunidad que tiene una realidad totalmente distinta a la que tenemos nosotros, y ahí también, por lo menos yo, me doy cuenta de los privilegios que yo tengo de estudiar en un colegio privado, de estudiar en una universidad privada, pero también existe gente que, desde mi perspectiva, tendría que tener las mismas posibilidades, ¿no? Ahora, en nuestro sistema político, lamentablemente, yo creo que tiene que ver justamente con lo que te decía al inicio. Nuestra democracia es muy, pero muy bebé, por así decirlo. Va a cumplir 43 años. Antes no existía una democracia realmente participativa. Esto ya lo comentaban en un podcast anterior. Los indígenas y las mujeres no votaban. Ahora sí. Luego hemos pasado por un periodo de dictaduras. Y bueno, este nuevo periodo democrático, al inicio del 85, parte muy bien, por así decirlo, pero luego se va prostituyendo con esto de la democracia pactada, ¿no? En el que básicamente te repartías cargos en ministerios, instituciones de rango nivel, etcétera, etcétera. Y no se permitía, de alguna manera, una ampliación de la participación de otros actores sociales y civiles en estos cargos de toma de poder. Yo creo que eso ha afectado muchísimo a nuestro sistema democrático, y lamentablemente todos los candidatos que están actualmente en la papeleta tienen ese mal, porque han crecido con eso, ¿no? Con ese sistema democrático. Si vemos la historia de los primeros 4 candidatos, por así decirlo, Tuto Quiroga lleva haciendo política más de 30 años. Samuel Doria Medina, más de 30 años. Y estos han pasado la transición de la dictadura a la democracia. Yo quiero creer que en este momento, en la actualidad, vamos a tocar fondo. Y yo quiero creer que a partir de lo que toquemos fondo podamos crear nuevas estructuras de partidos con los valores claros, ¿no? Con nuevas formas de hacer política. Porque en la actualidad tú le preguntas a cualquier persona en la calle qué piensas de hacer política, y todo lo que te mencionan son cosas negativas. Y es porque no solo en el periodo, digamos, el que se denomina neoliberal, se han hecho prácticas antidemocráticas, sino también durante el periodo del movimiento del socialismo. Entonces, y podríamos decirlo de una manera muy banal, ya de derecha hemos visto que ha sido un error, de izquierda ha sido un error. Bueno, pues nos pongamos de acuerdo y empecemos a construir proyectos políticos con valores claros, con ideologías claras, y con nuevas formas de hacer política. Claro, sí. Bueno, también hablando un poco de justo, ya que estamos entrando como que aparte es de crear nuevas propuestas más claras, que estén más como que lineadas, si se puede decir así, que no sea muy de un lado, muy del otro, que no se entienden, se puede decir así. Bueno, más que todo actualmente el interés es un tema ambiental, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se podría plantear desde lo socialdemócrata el tema de una crisis, más que todo medioambiental, crisis ecológica? ¿Hay alguna propuesta, si se puede decir así, en donde conecte con el tema de biocidio, ecocidio, uh-huh, cosas así, ¿no? Bueno, en principio la socialdemocracia comprende que sí existe el cambio climático, a diferencia de otras ideologías y de otras corrientes de pensamiento. El cambio climático es real, se está dando, y todos estamos siendo afectados por eso. Y bueno, lo que tú planteas es interesante porque
te decía esto de la izquierda y derecha, es un poco del siglo pasado, porque Chantal Mouffe, por ejemplo, una ideóloga francesa, plantea que en realidad la discusión en la actualidad ya no se trata tanto de los proletarios, o el libre mercado, etcétera, sino se trata de 4 aspectos fundamentales en los que estamos discutiendo cosas nuestra sociedad, no solo a nivel Bolivia, sino también a nivel global. El tema de la identidad, lo que tú tocabas, el tema del cambio climático, y bueno, yo añadiría uno actual, que es el tema de la revolución tecnológica que estamos atravesando, ¿no? Pero bueno, a la pregunta, lo que tú me decías, claro, la socialdemocracia, desde la perspectiva que yo tengo entendido, desde lo que yo he podido leer, asumo que plantearía una transición energética, ¿no? Los fósiles, los carburantes, el carbón, etcétera, son muy dañinos para, bueno, básicamente para nuestro entorno. Sin embargo, esto ha ayudado a desarrollar, y es un poco paradójico, ¿no? Esto ha ayudado a desarrollar las industrias en Europa, por así decirlo. Lo que te plantea la socialdemocracia es justamente tratar de generar estas industrias desde una perspectiva ecológica. Es un poco complicado, es un poco difícil, definitivamente. Alemania lo estaba haciendo hasta que pasó la guerra de Ucrania y Rusia, y obviamente el pragmatismo alemán ha sido, ok, no voy a pagar inmensas cantidades por petróleo y gas, prefiero, voy a volver a utilizar la energía nuclear que estaba, por así decirlo, prohibida, ¿no? Entonces, desde la socialdemocracia sí se plantea justamente esta transición energética, utilizando nuevos tipos de energía, ¿no? El tema de energía eólica, solar, justamente para tratar de combatir el cambio climático. Súper, justo hablas más que todo un tema de tecnológico, que actualmente pues el tema tecnológico se ha vuelto súper importante en general, tanto como en nuestras familias, como en general como sociedad. O sea, ahora incluso antes, si no me equivoco, había un dispositivo electrónico o tecnológico por familia, y ahora es incluso 3 por persona, así que se ha incrementado un montón. Y en general se puede decir que todo el tema tecnológico llega a ser un poco como que choca con la ideología capitalista, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos ser ecologistas confrontando o sin confrontar tal vez todo el tema de la ideología, se puede decir, de derecha, o como una ideología capitalista, se puede decir así? ¿El tema de la tecnología? En general, yo me iría más el tema ecológico, ¿no? O sea, actualmente la tecnología sí es parte de que nos afecta mucho en temas ecológicos y todo, así que yo iría más que todo a la perspectiva ecológica. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico y muy aplicable a Bolivia, el tema litio, ¿no? Ahorita estamos en una crisis económica, no sabemos qué hacer, estamos viendo qué recurso natural podemos explotar porque el gas ya se nos ha acabado, o sea, no se nos ha acabado, sino no lo hemos explorado más, porque no tenemos los recursos. Y en el caso del litio es bastante paradójico, ¿no? Porque ahorita existe una visión, desde mi perspectiva errada, de que el litio nos puede sacar de esta crisis, porque el litio es un recurso fundamental para la transición energética, etcétera, etcétera. Pero la explotación de litio, por ejemplo, en escalas industriales, eso generaría un desbalance total en el Salar de Uyuni, desde una perspectiva un poco ecológica, porque tiene distintos pisos ecológicos, llueve muy poco en la región, en el Salar sí llueve, pero la región es muy árida, etc. Entonces, la propuesta, desde mi perspectiva adecuada, en ese caso sería el tema del turismo, ¿no? El tema del turismo plantea también un desarrollo económico de la región y un desarrollo, ingresos para el Estado o para los sectores que vayan a invertir en el turismo como tal. Y de esta manera preservas el Salar de Uyuni y no explotas el Salar de Uyuni y lo destrozas básicamente, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, de una manera y un ejemplo práctico, básicamente el turismo sería la respuesta para ingresos económicos para el Estado y para los privados que vayan a invertir. Y también tienes el mantenimiento, por así decirlo, de este recurso o de este paisaje natural, ¿no? Claro, sí. Bueno, ya más que todo, ya para ir cerrando, me gustaría también hablar un poco de que últimamente a todas las ideologías en general, o sea, tanto de izquierda como de derecha, se les cuestiona mucho todo el tema de desigualdad, se puede decir así, que sean como que machistas, se puede decir, muy enfocados a las personas blancas y todo.
Y más que todo al socialdemócrata sí se le pregunta, se le cuestiona más que todo cómo se puede como cuestionar todo ese tema. O sea, se les ve como muy, tal vez, el privilegio blanco, machista y todo. ¿Cómo podrías dar un mensaje de que no es tan así? O tal vez sí. ¿Tú cómo lo pondrías? O sea, desde la pregunta que tú me haces es sobre si los socialdemócratas actúan desde el privilegio. Claro, o sea, como desde la visión de la igualdad, si realmente estarían dispuestos tal vez a incomodar los privilegios históricos, ¿no? Claro, y eso es bastante cierto, o sea, es una disputa, porque claro, históricamente se ha visto, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, que hemos sido una colonia, eso se ha afectado, digamos, en la conciencia histórica de todas nuestras sociedades, de todos los países, en algunos en mayor medida y otros en medidas un poco más matizables, por así decirlo. Bolivia es un caso particular porque nuestro país tiene una gran presencia de población indígena, ¿no? Si vemos al frente, o sea, bueno, al lado, Chile y Argentina, básicamente a gran parte los han exterminado. Y Perú todavía tiene gran parte de su población indígena, bueno, mestiza, por así decirlo. Y yo creo sí, o sea, desde esa perspectiva que tú me planteas, son luchas históricas, ¿no? En las que justamente tienes que dar y eso me parece interesante en teoría, de que desde mi perspectiva, una persona que nació en el campo, en la ciudad o donde sea, debería tener las mismas posibilidades de acceder a un trabajo o de disputar, no sé, un cupo para la universidad, un cupo para para un ministerio. Y yo creo que desde esa perspectiva sí va a requerir, digamos, restablecer algunas estructuras que probablemente son difíciles de romper. Yo creo que el MAS sí ha roto esas estructuras en cierta manera, pero ha acomodado otras estructuras, en este caso más de tinte popular, que en teoría al inicio se planteaba desde una narrativa que lo podían hacer mejor y claramente no es así. Entonces, lo que yo plantearía en ese sentido es que cualquier persona, eso desde lo ideal, ¿no? Que cualquier persona, independientemente sea de ciudad, campo, periurbano, lo que sea, tenga las mismas posibilidades y que ya en el balance de justamente el esfuerzo, la eficiencia, etcétera, etcétera, esta persona pueda ingresar, digamos, a este espacio de poder o a la toma de decisiones o a ese cupo de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente eso. Súper. Bueno, ya para ir cerrando, por favor, Mateo, te doy la cámara para que des algún mensaje, más que todo para nosotros, las juventudes, ¿no? Algo que quieras hacernos llegar a nuestras casas, hacernos reflexionar, lo que quieras, adelante. Sí, bueno, gracias primero, nuevamente a Asociación Colmena Juvenil por este espacio. Como les decía al inicio, y yo creo que eso es bastante válido, yo todavía no me adscribo como tal a una ideología, a la socialdemocracia. Sin embargo, creo que algunos valores sí los tenemos macheados, por así decirlo, o los tenemos en común. Entonces, por eso la estoy defendiendo en este momento. Pero yo creo que la lectura constante, no solo lectura, sino también perspectivas de otra realidad y el diálogo con otras posturas políticas e ideológicas van a permitir tener una mejor realidad y una mejor lectura de justamente la coyuntura, de la realidad social, de las estructuras políticas, y de esta manera tal vez se puede hacer se puede actuar mejor desde una perspectiva política, ¿no? Entonces yo les invitaría en este caso coyuntural específico de las elecciones, a que puedan leer los programas de gobierno, puedan ver sus entrevistas de los candidatos, y si es que no están de acuerdo con ninguno, pues voten de manera consciente. Eso. Bueno, muchas gracias, Mateo. No, gracias a ustedes. Esto fue Voto Consciente con Nicole Vargas.